todos. Estamos en la segunda semana de Adviento, preparándonos para el día en que vamos a recordar de forma especial la llegada de Jesús al mundo. Es época de Navidad, una época especial, como decía Ider, para nosotros los cristianos, la mejor época, porque tenemos la mejor excusa para poder realmente glorificar a nuestro Dios y demostrarlo en distintas acciones. Navidad es una época hermosa, es una época linda porque aunque el mundo quizás no entienda el profundo significado de la Navidad, el verdadero significado de la Navidad, nosotros que sí lo sabemos, nos alegramos de que el mundo entero, la gran mayoría de los países, para en este tiempo, hace un alto y se recuerda la llegada de Jesús. Entonces, esta es una época especial, es una época de regalos también. Y muchas personas empiezan a pensar, ¿qué voy a regalar? Algunos empiezan a hacer su lista, bueno, si ustedes me quieren regalar algo, me pueden dar esto, me pueden dar esto otro. Es una época especial de regalos. Y nosotros recibimos el mejor regalo en esta Navidad. Y eso es lo que recordamos en estos más de 2000 años en que llegó este regalo al mundo, y ese regalo es Jesús. Así que por eso esta serie que comenzamos hoy se llama Jesús, el mejor regalo. Y me gustaría leer con ustedes el texto clave para esta serie, que se encuentra en Isaías, capítulo 9, verso 6. Lo voy a leer en dos versiones. La primera es la versión Reina Valera, que ustedes conocen, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Quiero leerla también en la versión NBI, que dice así. Observe las pequeñas diferencias que ocurren entre estas dos versiones. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Antes de seguir, los voy a invitar a orar para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Debemos tener nuestros corazones dispuestos, abiertos, para que Él nos ministre ahora su palabra y podamos ser bendecidos con ella. Incline su rostro para que podamos orar. Señor, te alabamos y bendecimos. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Señor, te damos gracias por este tremendo regalo, Jesús, en nuestras vidas. Cuán profunda es esta verdad. Es el mejor regalo. Y hoy queremos, Señor, disponer nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón, para que tú nos hables, Señor, para que tú nos ministres tu palabra. Quizás este texto, Señor, lo hemos leído tantas veces, pero hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres de una forma especial, que nos vayamos de aquí, Señor, no de la misma manera que llegamos, sino que podamos irnos con tu verdad clavada en nuestros corazones y que pueda hacer una diferencia de aquí en adelante. Nos disponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Qué hermoso texto, Isaías 9:6. Le voy a decir a Dani que lo deje ahí todavía, porque quiero, antes de profundizar en la parte que me toca a mí, quiero que observemos lo que dice el texto. Comienza diciendo que se nos ha concedido, nos ha sido dado un regalo. Este regalo es Jesús. Este es nuestro regalo de Navidad. Y el texto lo dice: se nos ha dado, se nos ha concedido. Y este es un regalo, no cualquier regalo. Quizás te pasa en Navidad que no sabes qué regalar, o que has regalado a veces algo que no necesariamente era lo que la persona quería recibir. ¿Te ha
ha pasado? Que la persona lo abre y dice, ¡ah! ¡Qué bonito! Pero tú a veces dices, no le chunté, no era, parece lo que la persona quería o necesitaba. Pero este regalo, quiero decirte, que este regalo que se nos ha dado, que se nos ha concedido, es un regalo completo. Es todo lo que necesitamos. Este es el regalo que vino con Jesús, todo lo que el ser humano necesitaba. Y a medida que nosotros vayamos en las semanas profundizando en cada uno de los aspectos de este versículo de Isaías capítulo 9, tú te vas a dar cuenta cuán completo es el regalo que vino en Jesús. Pero observa algo más en el texto. Dice que la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Te diste cuenta de esta parte del texto? La soberanía reposará sobre sus hombros. En la otra versión decía el principado sobre su hombro. ¿Saben lo que esto significa? Significa que Él, este regalo, tiene todo el control, tiene todo el poder, tiene todo el dominio sobre todas las situaciones y circunstancias que nosotros vivimos. Por lo tanto, si tú tienes este regalo, puedes confiar y descansar, porque Él tiene todo el control. La soberanía reposa sobre sus hombros. No es un regalo limitado, es un regalo que nosotros necesitamos y que nos lleva a confiar y descansar en Él. Pero también dice, y se le darán estos nombres, ¿ya? Y aquí, no sé si tú sabes eso, pero en la antigüedad lo del nombre era muy importante. Los padres, para escoger el nombre de sus hijos, ellos lo pensaban bien porque el nombre determinaba dos cosas: identidad y propósito. Y aquí, cuando habla de los nombres de este regalo, habla de 4 grandes propósitos. ¿Cuáles son los 4 grandes propósitos de Jesús? Primero dice que es un consejero admirable. El primero, ese es el que voy a hablar hoy día yo. El segundo dice que es un Dios fuerte. Ahí está hablando de su potencia. El tercero dice que es un Padre eterno. Y el último dice que es el príncipe de paz. Mira qué interesante, 4 propósitos en su nombre, contenidos en su nombre, en su identidad. ¿Quién es Él? Ahí están los 4. Durante estas 4 semanas, entonces, vamos a profundizar en los 4 y hoy día yo les voy a hablar del primero, del consejero admirable, de este consejero sorprendente, de este consejero maravilloso. La Reina Valera en la traducción cometió un pequeño error, y es que le puso admirable, consejero. Esa coma cambió el original, que el original decía consejero admirable. Entonces el admirable no era una cualidad que venía separada, sino que tenía que ver con el consejero. Es la cualidad de ser un buen consejero, un consejero que es magnífico, el mejor de todos. Y bueno, hoy día quiero hablarles sobre eso porque en realidad, hermanos, no sé si ustedes lo ven así también, pero vivimos épocas muy confusas, hablando de consejos, hablando de consejería, hablando de consejeros. Hay mucho engaño y confusión en la mente de las personas, y ahora que vivimos una época de globalización es más evidente aún, ¿o no? Hay mucha oscuridad. Y miren lo que la palabra de Dios ya nos advertía en esa época sobre lo que estamos viviendo hoy. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, en la versión NTV. Miren lo que dice. ¿Podrían leerlo conmigo? Dice así: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Llegó la época? Ahí dice, llegará la época en que la
las personas ya no van a querer escuchar la sólida y sana enseñanza, sino que van a seguir sus propios deseos y van a buscar personas, maestros, consejeros que les digan qué cosa, lo que quieren oír. Dice, lo que sus oídos se mueren por oír. Y hermanos, es un tiempo en que las personas están buscando desesperadamente consejos. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esto? ¿Qué puedo hacer con esta situación? Y las personas están buscando estos consejos en distintas fuentes. No podía profundizar tanto porque me alargaría mucho, pero quiero hablar de 3 fuentes en las cuales el mundo hoy está buscando consejos, está buscando orientación, está buscando un camino, una respuesta para sus inquietudes, para este tiempo de confusión y oscuridad. Y la primera fuente son los psicólogos. Esta es la primera fuente. Sí, mira cómo hace ahí el Iván. Quizás podríamos decir, no sé yo si Iván va a estar de acuerdo conmigo, pero esta es la época que los psicólogos tienen más trabajo. Mucho trabajo. Hay escasez. Ustedes saben que yo trabajo en un colegio y nosotros tenemos, ¿cuántos creo que son? ¿Unos 8 más o menos que tenemos? 8 no sé, pero son muchos psicólogos y escasez. Nosotros tenemos 1.200 alumnos, 8 psicólogos, no es nada, están copados de horas y no dan abasto. Y estos son los psicólogos educacionales, porque existen los psicólogos que hacen las terapias, que ese es otro, que no hay horas, etcétera, etcétera. Esta es la época en que más se ha buscado a la psicología para buscar consejo. Piensen, yo conozco pastores que cuando uno de sus miembros entra en crisis, le pagan el psicólogo a los hermanos de la iglesia para que vayan a terapia. Sí, no se espanten, así es. Cerca mío tengo muchas personas que están viviendo esta realidad. Hay padres, y esto lo veo mucho en el colegio, pero también se ve en las iglesias, padres que cuando tienen problemas con sus hijos, lo primero que hacen es buscar un psicólogo para mandar a su hijo al psicólogo y entrar ellos en terapia. El psicólogo les va a decir el consejo que necesitan para solucionar el problema con su hijo. Hay matrimonios que cuando entran en crisis de pareja, lo primero que hacen es buscar al psicólogo, al terapeuta matrimonial, y empiezan una terapia en el área de psicología. Pero ¿qué tipo de consejos nos da la psicología? ¿Sabe usted? ¿Conoce usted cuáles son los consejos que nos da la psicología? Primero usted tiene que saber esto, y si no lo sabía, hoy día usted lo va a saber. Es que los psicólogos están fundamentando sus consejos en una visión humanista, ¿ya? Centrada en el hombre, en el ser humano, en uno mismo. Usted escuchará consejos como, bueno, lo importante es que sigas tu corazón. O lo importante es que te hagas valer, porque tú tienes valor, tienes que darte valor a ti mismo, dignidad, y tienes que buscar tu valor y tu dignidad. Ese es un consejo que tú vas a escuchar. Debes cuidarte a ti mismo. Debes hacer lo que te hace feliz y dejar de hacer lo que te hace infeliz. Debes además deshacerte de todas esas cosas que te dejan infelices o te hacen mal. Esos son los consejos que tú vas a escuchar. Quizás ahora, cuando tú lo escuchaste de mí, como yo te lo planteé desde esta otra perspectiva, tú dijiste, oh, sí, como medio egoísta. Pero quizás cuando tú estás en medio de una crisis, y esto es lo que yo quiero que tú pongas atención, cuando tú estás confundido en medio de una crisis y alguien te dice, esto es lo que tú debes hacer, debes valerte a ti mismo, debes buscar tu valor,
tú te agarras de lo que te digan y lo aplicas. Y les voy a contar una experiencia que me pasó. Aquí en esta iglesia llegó hace algunos años una persona y venía muy mal, venía en crisis, y ella nos pidió consejería, fue a nuestra casa y nos contó lo siguiente. Tenía, les voy a mentir si les digo exactamente, pero tenía más de 30 años de matrimonio y había entrado en crisis con su matrimonio, estaba mal con su esposo y fue al psicólogo, a la psicóloga del CESFAM, ¿ya? Que era lo que tenía a mano. Y ella venía porque la psicóloga le había dado el consejo que ella necesitaba. ¿Sabes cuál era el consejo? Sepárate porque tu marido te hace mal. Esa es tu solución. Y ella después vino acá y bueno, nosotros con Iden le ayudamos de acuerdo a la palabra de Dios y restauró su matrimonio gracias al Señor. Pero estos son los consejos que nos da la psicología. Son consejos que no dan una solución. A veces crean otro problema. No son consejos de restauración. No están basados en la sabiduría de Dios. Están basados en la humanidad. El ser humano busca lo que a ti te acomoda, lo que a ti te hace feliz. Vamos a la segunda fuente, donde se buscan consejos hoy en día. Esta es nueva, pero está en boga. Internet. ¿Qué dice Google sobre mi problema? ¿Quién lo ha googleado? ¿Ah? ¿Qué dice Google sobre este problema que estoy pasando? ¿Qué han hecho otras personas en el mundo con esta situación que yo estoy viviendo ahora y que han obtenido como respuesta o como resultado? ¿Qué dicen otras personas en las redes sociales? Y hoy vivimos un tiempo donde están los influencers. ¿Saben ustedes? Son las personas que crean contenido y que lo comparten en las redes sociales, sea esta Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, YouTube. Y estas personas comparten sus experiencias y son seguidas y por miles de personas que al pie de la letra siguen lo que estas personas les dicen que deben hacer. Y esta ha sido una fuente de consejos. Esta persona lo hizo así, le resultó, entonces voy a hacerlo. Recuerde que estos consejos a veces no se aplican solo a las cosas del alma. Hay personas que buscan consejos para todo tipo de cosas, para los problemas domésticos, etc. Pero Internet ha sido una fuente de consejos y está siendo, porque todos ahora tenemos celular, tenemos Internet y tenemos a un clic de distancia esta respuesta. Pero, ¿qué tipo de consejos nos da Internet? Son consejos del mundo. Ya es obvio que son consejos que exaltan también nuestra carnalidad, nuestro yo, nos llevan a buscar nuestra propia satisfacción y muchas veces estos consejos también nos llevan a desagradar a Dios, a pecar, a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16 en la versión NTV, dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, estamos buscando en el mundo, en esta fuente, algo que solo Dios nos puede dar. Vamos a la tercera fuente, el esoterismo. ¿Cuántos no han buscado en esa fuente el consejo para tomar alguna decisión? Por ejemplo, las personas que se ven las cartas del tarot. ¿Qué dicen las cartas sobre mi futuro? ¿Qué dicen las cartas sobre las decisiones que debo tomar? ¿Qué dicen los astros, el horóscopo? Hay personas que no salen de su casa sin leer el horóscopo para ver qué es lo que va a decir. A veces hasta por juego, pero lo hacen. Hay personas que van más profundo y le preguntan a las entidades ancestrales y se meten en espiritismo y le preguntan a los espíritus o a sus antepasados
y van a unas sesiones mediúnicas para poder escuchar qué es lo que su antepasado le dice. Y hay personas que buscan seres iluminados, monjes, ahí hay de distintas religiones donde ellos van a buscar quien les diga qué debe hacer. Y se fijan el versículo de Timoteo, y seguimos amontonando maestros que nos digan lo que debemos hacer. Ahora, estas respuestas que yo he estado hablando es comprensible cuando nosotros hablamos de una persona no creyente, ¿cierto? Ella golpea puertas. ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿Será esto? ¿Será el otro? Pero cuando hablamos de un hijo de Dios, cuando hablamos de un creyente, ¿será que esto es algo que Dios espera que nosotros hagamos? Mire lo que Dios nos dice con todo el dolor de su corazón en Jeremías 2:13, versión NTV. ¿Podemos leerlo juntos? Leamos, dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Esta es palabra de Dios para ti. Ya le dije, el mundo va a buscar en otras fuentes, pero el Señor dice: mi pueblo, mis hijos han cometido dos maldades, dos pecados, dos errores gravísimos. ¿Cuál es el primero? Me abandonaron. Qué triste. Yo, ¿saben? Cuando yo medito en esto y digo, el Señor debe decirlo con su corazón quebrado. Me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva, la verdadera, el agua que puede saciar la sed para siempre. Pero me abandonaron. Y al abandonarme, ¿qué hicieron? Cavaron con sus propias manos, con sus propias fuerzas, cavaron para sí cisternas rotas, pozos rotos, quebrados, no retienen agua. Eso significa jamás vas a saciar tu sed. Vas a seguir teniendo sed una y otra vez. Vas a necesitar una y otra vez más. Él dice, este es el problema de hoy. Hemos abandonado a Dios, sus consejos, su dirección. Hemos buscado en otras fuentes lo que solo Él nos puede dar. ¿Y cuál ha sido el efecto de estas otras fuentes en nosotros, queridos hermanos? ¿Cuáles son los efectos? Lo primero es lo que dice el versículo: al abandonar al Señor. ¿Qué significa? Nos alejamos de Dios, nos enfriamos espiritualmente. Es obvio, porque le quitamos el trono al Señor. Tomamos el control nosotros de nuestra vida y pecamos, cerramos el blanco haciendo nuestra propia voluntad. Segundo efecto, aparte de alejarnos de Dios, se endurece nuestro corazón. ¿Sabían que todas estas otras fuentes se endurecen nuestro corazón porque nosotros terminamos buscando nuestro propio placer por encima de cualquier cosa? Y al final terminamos actuando llevados por nuestras emociones, no por los principios de Dios. Así que nuestro corazón se endurece como una piedra. Y el otro efecto que estas otras fuentes tienen en nuestra vida es que nos llevan a quebrar relaciones. ¿Sabían? Los consejos que vienen de esas otras fuentes nos llevan a romper, a quebrar, y terminamos en soledad, en alienación, terminamos apartados de las personas, porque esos consejos egoístas, humanistas, nos llevan a romper. Ahora, ¿por qué no ir a la verdadera fuente de sabiduría? ¿Por qué no ir a los pies de aquel que tiene la fuente de agua viva inagotable? Mira lo que dice Proverbios 2:6. Dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y entendimiento brotan de su boca. Ahí está la fuente de la sabiduría que tú necesitas, que tú buscas, que en el momento de crisis te puede guiar. Dice, de su boca brotan conocimiento
Colosenses 2:3 dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¡Qué lindo! Son tesoros y están en Él. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? ¿Por qué está allí la fuente de los verdaderos consejos admirables? Porque primero que nada tienes que pensar que Él es nuestro Creador. Así que piensa, Él te conoce mejor que nadie. Él te creó como eres, con esa personalidad, con esa forma de ser. Él te creó, te conoce. Él sabe tus debilidades, Él sabe tus fortalezas, Él sabe aquellas cosas que te afectan y cuánto te afectan. De hecho, ¿sabes qué podríamos decir? Que Él te conoce mejor de lo que tú te conoces. ¿Qué mejor que Él para que te dé un consejo? Segundo, Él tiene la visión completa. Por eso Él es la mejor fuente para buscar la sabiduría, para buscar los consejos. Piensa que Él, al ser omnisciente, no solo tiene la visión de lo que está sucediendo ahora, pero sabe lo que será. Él ve el futuro, ve cómo va a terminar esta historia que tú estás ahora en medio de ella y no sabes cómo va a terminar. Él ve el futuro. Además, Él tiene esa visión de fe. Nosotros a veces miramos las circunstancias y miramos y decimos, no, esto no tiene remedio, pero el Señor está mirando allá. Él sabe que si tomamos la decisión correcta, cómo va a terminar esta historia. Nosotros vemos con una visión limitada, pero Él ve todo el cuadro completo. Tiene la dimensión espiritual de lo que está ocurriendo y de lo que estamos viviendo. Y tercero, Él es el mejor consejero porque Él nos entiende. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él te entiende. Él padeció dolor, padeció rechazo, padeció traición, padeció escasez, dificultades, muchas persecuciones. Él te entiende mejor que nadie. El texto dice que Él comprende tu debilidad. Él sabe lo que estás sintiendo. Lo que sea que tú estés pasando, Él lo pasó. Y por eso, como Él abrió el camino y además de vivir todo eso, Él lo hizo sin pecar, o sea, sin desagradar a Dios, por supuesto que Él te puede mostrar el camino a seguir. Entonces, debemos ir a la fuente viva de admirables consejos. Y sus consejos tienen propósitos. ¿Saben cuáles son los propósitos de los consejos de Dios? Primero, los consejos de Dios siempre nos van a traer paz a nuestro corazón. Siempre que sea el admirable consejo de Dios te va a dar paz. La Biblia dice en Filipenses 4:7 que es una paz que sobrepasa tu entendimiento. No entiendes por qué en medio de lo que estás viviendo tienes paz, pero cuando es el consejo que viene de Dios, te da una paz que calma tu corazón y tranquiliza tu agitada tormenta. Segundo, los consejos de Dios siempre van a estar fundamentados en la verdad de Dios. Esa verdad que dice Juan 8:33, que te hace libre, siempre van a estar fundamentados en la verdad de Dios. Y te va a traer libertad y seguridad de que estás plantado en una roca firme y que lo que vas a hacer es lo correcto delante de Dios. Y también tienes que saber que los consejos que vienen de la boca del Señor, llenos de sabiduría, esos admirables consejos siempre van a edificar, nunca destruir. Los consejos de Dios llevan a restaurar. Ellos no quiebran, no son individualistas, nos llevan a amar al prójimo, nos llevan a perdonar, nos llevan a ceder, nos llevan a renunciar. Mira lo que dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Los consejos de Dios siempre nos van a llevar a edificar y no a destruir. Así que tú puedes distinguir los consejos de Dios de los que no son. De esta manera te trae paz,
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, está fundamentado en la verdad de Dios, en sus principios, edifica y no destruye, así puedes distinguir un consejo que viene o no viene de Dios. Yo puedo decirles que he conocido a este consejero admirable. La verdad es que eso es una parte de mi vida que tengo tantos testimonios. Separé 4 para compartirles hoy día, bien cortito, ¿sí? A ver, espera. 4 momentos de mi vida donde Jesús se reveló como este consejero admirable. Él ha sido mi admirable consejero. Y lo conocí en la peor época de mi vida, que fue la época de la crisis matrimonial. Recuerdo que había pasado muchos meses ya que nosotros con Ider estábamos en plena crisis, recordando que esto sucedió entre 8 o 9 años más o menos de matrimonio. Estuvimos un año en una crisis bien difícil, con muchas peleas y problemas, y ya la crisis estaba desatada. ¿Y saben cuál era mi sensación en esa época? Como que había una nube negra arriba de nuestra casa. Era una sensación horrible. Y en medio de todo esto, yo empecé a sentir cada vez más desesperación. Ustedes recuerdan que les conté que yo asumía actitudes de mucho control en medio de eso para tratar de ver si yo podía mejorar lo que estaba pasando, y lo empeoré más. Pero me recuerdo una noche en que tuvimos una discusión terrible con Ider y él se quedó en otra pieza, ya no dormimos en la misma pieza, y yo en mi pieza recuerdo que me quedé en la madrugada llorando. Lloré mucho, por horas. Y eran como las 3 de la mañana, entre las 2 y las 3 de la mañana, y yo arrodillada al lado de mi cama empiezo a decir, a reclamarle al Señor, ya estaba en ese punto, y le digo: Señor, tú me abandonaste, mira lo que estoy viviendo, esto yo no lo puedo soportar, no sé qué puedo hacer, ya no puedo hacer nada, mira todo lo que está pasando. ¿Por qué me dejaste, Señor? Y lloraba. Por favor, Señor, dame una señal, y quiero saber que tú estás ahí, porque me siento sola y por ahí. En la mañana me levanto. Fíjense, tenía a los niños pequeños, tenía así unos ojos, porque lamentablemente cuando lloro a mí se me hinchan los ojos como 2 papas gigantes, no podía ni ver, ni mirar. Y me levanté a hacer las cosas de la casa. Y estaba cocinando y suena el teléfono, que en esa época no había celulares, era el teléfono fijo, y suena el teléfono fijo. Y yo atiendo y me dice, me gustaría hablar con Paula Yáñez. Digo, sí, con ella. Me dice, mire, mijita, era una señora, mire, mijita, quizás usted no me conoce, pero yo la conozco a usted. Y quiero decirle que esta madrugada, a las 3 de la mañana, sonó nuestro teléfono. Y mi esposo atendió y una voz le dijo, levántense y oren por Paula Yáñez. Dijo, inmediatamente nos levantamos y nos pusimos a orar por ti. Y ahí esta persona me dice así, y es difícil contarlo para mí, pero se lo voy a decir. Me dijo, y he aquí, hija mía, te digo hoy, yo no te he abandonado. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Y yo te acompañaré por todo lo que tú vas a vivir. No temas, hija mía. Y sabes que me empezó a ministrar, hermano, yo sollozaba a gritos en ese teléfono. Porque lo más tremendo para mí era saber que yo en la intimidad le había dicho al Señor lo que yo estaba sintiendo, y el Señor usó un instrumento. Después yo supe que esta persona, porque es sobrenatural esto, ¿cierto? Era una hermana de la iglesia donde la Jimmy y yo nos criamos, la mamá del Rubén Segura. Y ella me conocía a mí de pequeña, pero yo ya era adulta, ¿no? Y ella en la mañana se despertó después de todo ese tiempo de oración y todo,
llegó y llamó a mis padres para pedirle el teléfono para llamarme a mí para darle este mensaje. Qué tremendo, hermanos. Y a pesar de que el Señor usó este instrumento, yo sabía que no era ella, era Dios, que me había respondido a la oración, que me había ministrado mi corazón y que me había levantado. Y ¿saben? Cuando yo colgué, mi espíritu estaba, es como que me hubieran soplado, y me levanté otra vez y dije, el Señor está conmigo. Y sé que, imagínense, en esa época ni imaginaba todo lo que me iba a tocar vivir, pero cada vez que en adelante yo recordaba y me venía otra vez el pesar de todo lo que estaba viviendo, me acordaba, el Señor me llamó por teléfono y me dijo que Él estaba conmigo. ¿Amén? Bien, ese es mi primer testimonio. Espero no llorármelo todo, voy a salir con los ojos así. El segundo, ustedes lo saben porque se los conté un poquito cuando conté mi testimonio, es que cuando ya Iden se había ido, vinieron muchas voces a decirme muchas cosas. Y el mensaje principal era, deja ese canalla, olvídalo, haz tu vida de nuevo, él no vale tus lágrimas, etcétera, etcétera. Muchas voces, tenía mucha confusión, de verdad, un tiempo muy difícil, me sentía agobiada por las circunstancias, pero recuerdo que ahí hice ese ayuno, un ayuno para pedirle a Dios que me mostrara qué debía hacer, porque en algún momento yo paré y pensé en esto, yo dije, espérate, estoy escuchando muchas personas, pero ¿y tú, Señor? ¿Qué me dices tú que debo hacer? Y en ese ayuno el Señor me recordó brevemente la visión que habíamos recibido 3 años atrás, que yo les conté en el testimonio, que era la visión de nuestra restauración. Y yo, interesante que en el ayuno lo que el Señor me recordó fue la escena donde nosotros íbamos en el barco con los remos. Es lo único que me acordaba, porque yo no me acordaba del resto. Y eso me llevó a buscar en la casa las cosas, ¿no es cierto? La visión que la tenía escrita con esta carta y todo, y al final eso afirmó mi corazón en la restauración. El Señor me mostró el camino que debía seguir. En el primero el Señor me dice, estoy contigo. Y en el segundo testimonio el Señor me dice, hay restauración. Y me aferré a esa palabra y dije, el Señor me habló, este es el camino que debo seguir. Antes de viajar a Brasil, cuando ya Iden me dice, me da muestras de que sí, quiero restaurar, pero, y ahí me puso todos los peros, era muy difícil, porque, mira, primero nadie me apoyaba con la idea de irme a Brasil, me decían que estaba loca de remate. Y yo igual lo pensé, dije, sí, es súper arriesgado, él no está transformado todavía, no sé, ¿qué puedo hacer? Y otra vez fui a preguntarle al Señor y le dije, Señor, tengo miedo de irme y que me pueda pasar algo malo, o lo que dicen mis familiares, que Iden me puede hacer daño, quitarme a los niños, tantas cosas podían suceder. Y entonces le digo, Señor, muéstrame. Y el Señor me habló. Y recuerdo que me habló en mis tiempos de oración. Yo oraba mucho, de rodillas, clamando al Señor, y el Señor me habló y me dijo que fuera, porque Él tenía un ministerio para mí. Miren qué interesante. Me habló de un propósito. Me pareció raro, porque dije, Señor, ¿cómo me hablas de ministerio en este momento? Pero el Señor tenía un propósito, y ustedes saben que nuestro cruce con Marcelo y Vanessa es el gran propósito que Dios tenía, porque yo siempre le decía a Vanessa, yo nunca te habría conocido si no fuera por esta crisis matrimonial. Piensen eso. El Señor hizo que incluso lo peor de nuestras vidas redundara para un bien que significó no solo la conversión y la transformación de la vida de Marcelo y Vanessa, pero de todos sus hermanos, de toda su familia, de los compañeros de trabajo de ellos. El Señor me dio la bendición de discipularlos a todos en esa época. ¿Entienden o no? Entonces el Señor tenía propósitos y Él me mostró el camino. Y yo digo, gracias, Señor, primero por mostrarme el camino, y segundo,
por permitirme vivir todas estas cosas, por escuchar lo que Él tenía para decir, porque si no, quizás, ¿qué habría sido de nuestras vidas? Lo hablábamos el otro día con ellos. Nosotros tenemos una conexión muy profunda porque el Señor nos unió sobrenaturalmente. ¿Entienden? Y el cuarto de mis testimonios es que, habiendo ya pasado varios años, Ider seguía, le costó tanto, corazón duro, seguía todavía muy, muy endurecido su corazón, muy atado a pecado, estaba muy difícil. Y bueno, descubrí algunas cosas en esa época y eso me bajoneó, me tiró al suelo, porque lo que vino a mi mente en ese momento fue lo siguiente: estoy cansada. ¿Te ha pasado ese pensamiento? Otra vez lo mismo, una y otra vez, y este hombre no cambia. Señor, no, yo creo que voy a desistir, y lo pensé. Tengo que confesarles que dije, ahora yo voy a tomar la decisión y chao. Pero como ya tenía mi costumbre de preguntarle al Señor primero, porque no me mando sola, decidí orar. Y puse ahí, le abrí mi corazón, porque eso lo aprendí también hace muchos años, que uno tiene que abrir el corazón al Señor y ser sincera. Y le dije, Señor, ya no aguanto más. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esto? Son muchos años, eran muchos años ya que habían pasado. Y bueno, a diferencia de las otras veces, esta vez el Señor me habló de una forma muy peculiar, pero muy entretenida. Y es que yo fui a abrir mi email, el mismo email que tengo hace como 30 años, y lo abrí y había un mensaje para mí y el remitente era Jesús. Ya usted se va a reír, pero es así, yo no le voy a mentir. Estaba firmadito abajo, incluso me acuerdo que era con letras grandes, Jesús, y tenía un versículo nomás, un versículo, se lo voy a leer, lo puse ahí, ¿lo pusiste, Dani? Era Cantares 2, 10 al 13, que dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Hermanos, ¿qué creen ustedes que me pasó a mí cuando leí este texto? El Señor me habló así como que me hubiera hecho así. ¿Saben cuando uno se está muriendo y le ponen esos choques así? Yo sentí que el Señor me hizo ¡pum! Y me dijo, estás a punto de desistir cuando ya las flores, mira, están saliendo las flores, viene la primavera, ya pasó el invierno, estás a punto, estás llegando ahí y quieres desistir. Persiste, hija mía, persiste, que tu bendición está a las puertas, allí, el próximo paso es tu bendición. Y saben, hermanos, que de nuevo, lo que yo les digo es como que el consejo del Señor viene a hacer ¡pum! Y me levanté y dije, amén, voy a persistir. Y de hecho, pasó muy poco tiempo y vino el cambio definitivo de Ider. Y vino toda la bendición que conllevó después eso. Pero qué tremendos son, qué admirables, qué maravillosos, qué tremendos son los consejos de nuestro Señor. Tengo muchas más experiencias, pero solo quería compartir esas 4 con ustedes. Pero quiero decirte algo, querido hermano, y aquí viene la parte para ti que el Espíritu Santo me dio. Quiero decirte que si tú dejas que Él sea tu admirable consejero, Él te va a hablar. Es una promesa, te va a hablar, pero Él quiere la exclusividad. Él no quiere que tú lo busques después de que buscaste 4 fuentes tuyas. Después que fuiste al psicólogo, al psiquiatra, que le pediste consejo a la vecina, a tu compañera de trabajo, y ahí, bueno, por último, el Señor. Él quiere ser
tu fuente exclusiva de sabiduría y de consejo. Y Él te va a hablar por medio de su palabra. Pero aquí, hermanos, no puedo pasar al siguiente punto sin decirte la importancia de que tú tengas vida devocional. Porque si tú no tienes vida devocional, ¿cómo te va a hablar el Señor por medio de su palabra? Y ojo, el Señor puede usar la predicación de alguien para hablarte, pero no debería ser esa la fuente primaria de los consejos de Dios. Debe ser tu devoción hacia el Señor. Así que tienes que estar conectado con el Señor y hablar con Él todos los días, leer su palabra. Pero el Señor te va a hablar. El Señor va a hablar a tu mente y corazón. Pero para eso tienes que estar conectado con el Señor. Porque si tú no estás conectado con el Señor y si estás fortaleciendo tu carne con otras cosas y no fortaleciendo tu espíritu, lo que venga a tu mente y corazón van a ser pensamientos carnales. Es tu carne hablando, no es la voz de Dios. ¿Entiendes? Tienes que distinguirlo. Y el Señor también usará profetas, siervos, personas, hombres y mujeres de Dios que también te van a hablar. El Señor usa muchas fuentes. El Señor te puede hablar de diversas maneras. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibir los consejos de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Tienes tu corazón abierto? Estos admirables consejos están a nuestra disposición. Este consejero admirable es el regalo que Dios nos dio. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estás ya disfrutando de este maravilloso regalo que el Señor nos dio? ¿Es Jesús tu admirable consejero? ¿Lo conoces? ¿Has experimentado a Jesús como tu admirable consejero? ¿Lo has probado como tu consejero admirable? ¿O sigues todavía en oscuridad, confusión, buscando en otras fuentes lo que solo Él te puede dar? ¿A quién buscas primero cuando estás en crisis? ¿Quién es tu primera fuente? ¿Dónde vas a beber primero cuando empiezan los problemas? ¿A dónde? Hoy día Él te invita a aceptar su regalo, a que confíes en Él como tu consejero admirable. Y cuando tú lo invites a ser tu consejero admirable, ¿sabes lo que va a hacer? En primer lugar, Él te va a escuchar. Por eso háblale tu corazón, dile todo lo que estás sintiendo, dile tus frustraciones, tus penas, tus angustias. Pero Él no solamente te escuchará, ¿sabes lo que va a hacer? Va a sanar tus heridas, va a pasar bálsamo en aquello que te está doliendo. Él va a consolar tu corazón y además la Biblia dice que Él va a atesorar tus lágrimas. Proverbios dice que las va a guardar en una redoma. La mía debe ser bien grande. ¿Por qué? Dice que va a atesorar tus lágrimas, porque cada una de esas lágrimas son una lección aprendida, algo que el Señor trabajó en ti. Pero además de que te va a escuchar, además de que te va a consolar, además de que va a atesorar tus lágrimas y va a sanar tus heridas, Él te va a mostrar el camino que debes andar. Y te voy a compartir un texto que el Señor me mostró en esa época de crisis y que me aferré a Él con todo mi corazón, en Isaías 30:21, en la versión NTV. Y dice así, lean todos juntos, dice: tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Cuando tú escoges a Jesús como tu consejero admirable, Él va a estar allí y te va a decir: no te desvíes. Este es el camino. Toma este camino. Esto es lo que tú debes hacer. ¿Quieres hoy recibir el regalo maravilloso que el Señor te da? ¿Sí? Te voy a invitar ahora a que inclines tu rostro, porque quiero que tengas tu tiempo con el Señor. Quiero que en primer lugar, ahí en tu corazón, en tu conexión con el Señor, tú ahora le pidas perdón, sinceramente, por haber buscado en otras fuentes lo que solo Él te podía dar. Dile perdón. ¿Cuántas veces he buscado otros consejos, otros consejeros, otras fuentes que
que no me sacian, que me han hecho tomar malas decisiones, que me han hecho errar el blanco. Perdóname, Señor. Perdóname por haberte abandonado. Quizás no lo hice consciente, pero te abandoné. Busqué en otra fuente lo que solo tú podías darme. Te pido que tú me perdones, Señor. Santifícame, Señor, en esta mañana. Señor, llévate todo aquello que está en mi mente y corazón, que me ha confundido y que me ha llevado a equivocarme y me ha llevado a cavar mis propias cisternas para encontrar los consejos y la sabiduría. Arrepiéntete delante del Señor. Haz hoy un compromiso. Dile, Señor, yo hoy me comprometo delante de ti, que solo tú serás mi fuente, la única fuente, mi fuente de agua viva, la fuente de los admirables consejos que necesito para administrar esta vida que tú me diste. Hoy me comprometo delante de ti. Dile al Señor, me comprometo, Señor. Aquí estoy delante de ti, arrepentido de mis pecados. Y quiero, Señor, consagrarme a ti y decirte, Señor, solo tú eres mi única fuente. Solo tú eres mi admirable consejero. Y quiero saciarme de tus admirables consejos para administrar esta vida, para administrar las crisis, para manejar los problemas, para lidiar con el estrés, para lidiar con mi trabajo. No quiero más buscar en otras fuentes, solo te quiero a ti, Señor. Dile al Señor, Señor, sé tú mi admirable consejero. Ven, Señor Jesús. Guíanos, Señor. En esta mañana, como iglesia, nos consagramos a ti, Señor. Y te decimos, gracias, Señor, por esa sabiduría, esa fuente inagotable de consejos sabios que tenemos a nuestra disposición. Perdónanos, Señor Jesús, porque hemos buscado en otros caminos lo que solo tú podías darnos. Pero en esta mañana nos arrepentimos de todo corazón y declaramos que solo tú eres nuestra fuente inagotable de sabiduría y de consejos. Y nos consagramos a ti, Señor. Nos consagramos a ti. Y, Señor, a partir de ahora hacemos un compromiso contigo de que tú serás nuestra primera fuente. Tú eres a quien recurriremos en momentos de dificultad, de angustia, de temor, de incertidumbre, de decisiones, para encontrar en ti, Señor, lo que debemos hacer. Gracias, Señor, porque sé que nosotros podremos encontrar todo lo que buscamos en ti, porque sé que tú hablarás a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y, Señor, oramos que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga en nosotros lo que tú quieres, Señor, que nos cambie, que nos transforme, y que a partir de ahora, Señor, podamos ser otra persona, que podamos cambiar y podamos caminar dentro de tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tus admirables consejos que hoy recibimos, Señor, y nos comprometemos contigo. En el nombre